El Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo repartió los dones. Verso 11, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Amén. Quería traerles a ustedes alguna definición sencilla de la palabra unidad, y sorprendentemente no me fue posible, porque la misma expresión, el término unidad, se utiliza en muchos campos y en muchas disciplinas, como por ejemplo en el campo de la matemática se habla de unidad, lo que recordarán, ¿verdad? En el campo de la ciencia también se habla de unidad. En el campo de la medicina también se habla de unidad. Se habla de unidad en la tecnología, y en la cibernética también se habla de unidad. En el campo social también se habla de unidad. Y así sucesivamente, si siguiéramos mencionando, en muchas disciplinas de la vida y en muchos campos del saber, el término unidad está presente. Claro, algo me llamó la atención, y es que indistintamente donde esté el término unidad presente, la definición más o menos implica esto. Unidad es la propiedad de todo ser en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o se altere. Es decir, es la unidad lo que evita que la esencia de algo sea destruida o sea alterada. Si algo se altera, si algo se destruye, entonces perdió el sentido de la unidad. Yo, meditando sobre esto, pensé en algún tipo de ejemplo práctico y se me ocurrió
pensar en la unidad de aire acondicionado. Ves que el término aparece en tantas cosas. La unidad de aire acondicionado. ¿A qué es lo que le llamamos unidad? Al fresquito que sentimos, o al aparato que lo produce. ¿Y por qué se le llama unidad a ese aparato? Bueno, porque tiene una bomba, porque tiene un motor, porque tiene una serpentina. Los especialistas en ese campo me perdonan, yo si cometo un error, perdón, ¿verdad? Tiene un ventilador, la bomba mueve el fluido, la serpentina enfría el fluido, el ventilador enfría el fluido dentro de la serpentina, tiene unos cables eléctricos, tiene unos condensadores, tiene unas piezas electrónicas y, en fin, para poder disfrutar del fresco de la unidad de aire acondicionado, todas esas piezas, todas ellas tienen que mantener su esencia. No pueden separarse ni pueden dividirse. Si le sacamos a una unidad de aire acondicionado el motor, préndalo a ver. Le sugiero que lo prenda en fe, a ver si lo prende. No va a poder, bajo ninguna circunstancia, disfrutar del beneficio. Disfrutamos del beneficio gracias a la unidad del equipo. Lo mismo pudiéramos decir de una palabra que tal vez alguna gente de repente nos puede asustar, pero a la misma vez nos da confianza. Y es cuando o uno de nosotros o algún paciente nuestro, un ser querido nuestro, está en la unidad de cuidados intensivos, ¿verdad? Por un lado nos asusta. ¿Dónde lo pusieron? En la unidad de cuidados intensivos. La cosa está seria. Pero a la misma vez que nos asustamos, nos genera cierta confianza que lo tengan ahí. Pues qué bueno que está ahí. Porque entendemos que hay una gran diferencia entre el cuarto del paciente y la unidad de cuidados intensivos. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de la unidad de cuidados intensivos? Pues estamos hablando de un conjunto de personas, de medios, de equipos que se dedican a una labor concreta, con una atención continua y específica. Si no existiera una esencia íntegra dentro de esa unidad, y esa unidad se dividiera, se alterara o se destruyera, la primera respuesta nuestra sería: ¿y qué unidad de cuidado intensivo es esa? Que no tenga un ventilador, que no tenga un sistema de electroshock, que no tenga tanques de oxígeno. ¿Qué clase de unidad de cuidado intensivo es esa que no tiene las cosas necesarias, ¿verdad?, para poder funcionar como una unidad de cuidados intensivos? Para llamar a estas cosas unidad, es necesario que su esencia no se divida, porque si se divide o se destruye, dejó de ser unidad. A la luz de esos planteamientos sencillos y simples, a mí me gustaría que nosotros reflexionáramos cuando hablamos de la unidad de la iglesia. ¿Qué es la unidad de la iglesia? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de la unidad de la iglesia?
¿Y qué implica en el contexto bíblico ese gran desafío de que los cristianos debemos vivir en unidad? Pues si miramos lo que nos estaba diciendo el apóstol San Pablo en su carta a los Efesios, Pablo interpreta el concepto unidad, exhortando precisamente a los cristianos a promoverla. Claro, es importante que no perdamos de vista que para llamarle a la iglesia una iglesia unida, debemos entender que la misma no se puede dividir, porque si se divide, se destruye o se altera. Puede ser cualquier otra cosa. Aleluya. Pero no será una iglesia. Y Pablo, en sus documentos bíblicos, hace una promoción a la unidad. Y dice: yo ruego a Dios, yo pido a Dios, yo oro a Dios, para que los cristianos mantengamos la unidad. Pero sin embargo, plantea que la unidad tiene que darse como consecuencia de la integridad de los cristianos. Es la integridad el elemento esencial para que la unidad pueda darse. ¿Y de qué es lo que trata la integridad? Pues la integridad de lo que trata es propiamente de esas grandes virtudes cristianas que todos los hombres y mujeres que confesamos al Señor debemos tener, no solamente para nuestra relación con Dios, no solamente para la relación con nosotros mismos, porque yo creo que alguien que aspira a ser íntegro con los demás es porque ha descubierto que ya ha empezado a ser íntegro ¿con quién? Consigo mismo. O sea, no se puede partir de la premisa que alguien tiene integridad para con los demás si no es íntegro consigo mismo. Así es que Pablo dice que la unidad tiene como pieza fundamental el sentido de la integridad de todos los cristianos. De tal manera que, desde luego, tal vez pudiéramos pensar en el concepto de la regla de oro, ¿verdad? La regla de oro es una invitación a la integridad. Cuando yo parto de la premisa que si a mí no me gusta que hablen mal de mí, yo no debería hablar mal ¿de quién? De nadie. ¿Verdad? Que si a mí no me gusta que hagan chismes de mí, pues yo no debería patrocinar chismes sobre nadie. Que si a mí no me gustaría que me den un cheque sin fondo porque me descuadra el presupuesto del mes, yo no debería darle un cheque sin fondo a nadie. Entonces, me parece que en ese sentido, no podemos perder de perspectiva que la integridad es fundamental como pieza para desarrollar la unidad. Y el apóstol San Pablo la promueve, invita a los cristianos para que nos mantengamos en unidad, precisamente como resultado de esa pieza fundamental de la unidad que es la integridad. Porque si la esencia se divide y se destruye o si se altera, entonces ya el concepto que deja de existir. Por el otro lado, plantea el apóstol San Pablo que como para que haya unidad tiene que haber diversidad, es decir, tienen que haber distintas piezas. Por eso hablamos de la unidad de aire acondicionado. Por eso hablamos de la unidad de cuidados intensivos.
tiene que haber distintas piezas, pues el apóstol San Pablo nos plantea que esas distintas piezas es el resultado de la diversidad dentro del concepto de la unidad, y que ese resultado de la diversidad adviene a la vida de los creyentes mediante los dones que el Espíritu Santo da. Y esos dones que el Espíritu Santo da, los da para el bien común de todos los cristianos. Y vuelvo yo de nuevo a aventurarme en el campo de la electrónica, pidiendo perdón con antelación por ello. Pero desde luego, si una unidad de aire acondicionado solo tuviera un motor y no tuviera ventilador y no tuviera serpentina para producir el enfriamiento, a la larga la garantía sería de apenas 2 o 3 horas, porque el motor se quemaría. Por lo tanto, el motor es importante y tal vez es la pieza esencial, pero ella no pudiera funcionar si las otras piezas que no existieran. Lo mismo pasaría en la unidad de cuidados intensivos. Mire, de muy poco serviría que en la unidad de cuidados intensivos esté el mejor cardiólogo. Si éste no tiene allí los instrumentos necesarios para intervenir a un paciente, a lo más que podrá llegar es a declararlo muerto. Es lo más que podrá hacer. Porque él necesita, además de todo su conocimiento, necesita una serie de aparatos. Por eso se le llama unidad, porque se prepara el área entendiendo que no es solamente unidad una sola cosa, sino que unidad es una esencia compuesta ¿de qué? De muchos elementos. Y Pablo dice que esos dones del Espíritu Santo a la vida de la iglesia precisamente revelan el sentido de la unidad de la iglesia, porque es mediante esos dones que toda la iglesia, todos los cristianos somos edificados. Por lo tanto, nadie puede partir de la premisa de que hay tal don más especial que el otro y hay tal don más importante que el otro, porque los dones serán tan importantes como sean necesarios. No sé si me explico bien al decir eso, pero los dones serán tan importantes como sean necesarios. O sea, por ejemplo, es necesario el don del amor siempre. Por lo tanto, el don del amor es fundamentalmente importante. Pero no siempre será necesario el don de la sanidad divina. Por lo tanto, el don de la sanidad divina será importante cuando haya ¿qué? Cuando hay un enfermo. Si no hay un enfermo, ¿para qué ejercer el don? Pero dice algo más el apóstol San Pablo con respecto a la unidad. Dice que la unidad es el resultado de unas virtudes cristianas, como por ejemplo el sabernos que somos un solo cuerpo. Y esto lo que demanda es concienciación. O sea, esto no es un aspecto emocional. El que yo pueda entender, el que yo pueda saber que yo pertenezco a un solo cuerpo. Por lo tanto, si pertenezco a un solo cuerpo, en mi cuerpo no hay nada que yo rechace. En mi cuerpo no hay nada que a mí me produzca asco. En mi cuerpo no hay nada, no existe un órgano de mi cuerpo que yo tenga aversión o repulsión hacia él. El apóstol San Pablo inclusive dice, aquellos que entendemos que son menos dignos,
son los que cubrimos con más dignidad y con más honor. Por lo tanto, la unidad viene como resultado de un sentido de conciencia. Yo tengo que desarrollar un sentido de conciencia en la vida de todos los cristianos. Debe haber unidad. Pero ¿y si no piensa como yo? Pues probablemente sea un transmisor. Pero es importante. Pero ¿y si no piensa como yo pienso? Bueno, pues probablemente sea un cable. Pero es importante. Porque una unidad de aire acondicionado sin un cable no sirve. Es importante. Dice, en un solo espíritu, en una esperanza, con una conciencia de que tenemos a un solo Señor y que hemos vivido la experiencia de un solo bautismo. A mí me encantaría, de hecho, esto sería para desarrollar en lugar de un sermón dominical. Sería más importante desarrollarlo en un sentido de una serie de enseñanzas doctrinales. Un solo bautismo. Y entendiendo que tenemos a un solo Padre. Y lo interesante de esto es que el Padre que yo tengo es el Padre que tú tienes. Por lo tanto, si el Padre que yo tengo es el Padre que tú tienes, entonces tú y yo somos ¿qué? Somos hermanos. Me encanta cómo Pablo introduce esto, porque él dice, os ruego que ustedes puedan entender esta realidad. Mire, a lo largo de todos estos días y de todas estas semanas, la gente me ha preguntado, ¿y a qué tú crees que se debe toda la problemática que tenemos? Y sabe, con toda honradez, se lo debemos a la falta de unidad del pueblo cristiano. El bottom line de todo es falta de unidad del pueblo cristiano. Mire qué cosas se pueden lograr cuando hay sentido de unidad. Mire cuántas cosas se pueden hacer cuando hay sentido de unidad. ¿Por qué Dios recomienda la unidad dentro de su pueblo? Porque la unidad es lo que perfeccionará a los santos para la obra del ministerio. La unidad es lo que hará realidad el propósito de Dios sobre la faz de la tierra. La unidad es lo que hará realidad el plan de Dios para la vida de una iglesia. La unidad es lo que hará realidad la experiencia y las metas de un matrimonio. La unidad es lo que hará realidad el éxito de una comunidad. Es a través de la unidad de propósito, de la unidad de corazón, cuando nos entendemos y nos comprendemos de la misma forma, lo que hará que la vida de una entidad se robustezca y tenga fuerzas para enfrentar cualquier dificultad. Es la unidad, según el entendimiento del apóstol San Pablo. Es la unidad lo que perfecciona a los santos para la obra del ministerio, y es la unidad la que perfecciona el pensamiento de los cristianos para la edificación del cuerpo de Jesucristo. Si no hay unidad, mire, el mejor ejemplo en el campo de la historia, la falta de unidad de la cristiandad los llevó a perder todo el Oriente. Donde en los inicios de la historia de la cristiandad estaban los grandes intelectuales de la fe, los grandes héroes de la fe, las grandes iglesias, hoy en día eso es cuento del pasado.
¿Qué provocó toda esa hecatombe? La falta de unidad. ¿Por qué Pablo recomienda la unidad? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué objetivo entiende el apóstol San Pablo provoca la unidad? Él dice que el objetivo es que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Note bien, para que todos lleguemos a la unidad ¿de qué? A la unidad de la fe. Los cristianos hemos obrado de manera distinta. Los cristianos hemos llamado, hemos convocado toda la gente que piense igual a mí, que se vengan aquí. Y los que no piensen igual a mí, que se vayan a donde quieran irse. Allá y acá y allá y más allá. Pero los que piensan como yo, vénganse conmigo. Y entonces todos los que piensan como yo, inmediatamente desarrollamos nuestra liturgia, nuestros conceptos, nuestras ideas, y por aquí nos van. Y a Dios que reparta suerte. Eso no es lo que está diciendo el apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo está diciendo que cuando trabajamos en el espíritu de la unidad, claro que te vas a topar con gente que no piensa como tú, que no es como tú, que no funciona como tú. Pero cuando el espíritu de la unidad está latente entre tú y él, probablemente haya metamorfosis. Haya